electoral. Por eso le agradezco mucho al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien ya se encuentra acá con nosotros. Magistrado, buenas tardes, ¿nos escucha bien? Sí, Máximo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muy bienvenido, magistrado. Pues primero preguntarle, se utilizaron TikToks, se utilizaron también recortes de notas periodísticas, se utilizaron recortes de revistas, el ponente aludía a más de 100 medios de comunicación, ocupando ahí un tema de aritmética como si el volumen pudiera sustentar la calidad de las pruebas. ¿Qué decir, magistrado? ¿En dónde nos encontramos en este punto sobre las impugnaciones que versan en torno a la elección judicial? A ver, Máximo, lo primero que hay que decir es que ya quedó terminado el tema de la validez de la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer ya quedó resuelto. El tema está zanjado. Sin embargo, es bueno que el auditorio entienda la circunstancia en la cual se dio el debate de ayer. Eh, Primero, creo que es muy importante hacerlo notar, es que este tribunal, en sus casi 30 años de existencia, ha anulado 73 elecciones. Fíjate lo que te estoy diciendo, 73. De los más de 250,000 expedientes de elecciones que se han presentado, solo han sido anuladas 73. Eso es el 0.02%. Y es porque la nulidad de la elección es la última de las opciones. Y nunca en la historia de las elecciones en México se había presentado un proyecto que pretendiera la nulidad de una elección nacional. Nunca. Incluso en el año 2006, cuando hubo una elección presidencial que estuvo sumamente cuestionada y totalmente empatada, porque punto 5 en una elección nacional es empatado, una elección nacional de ese estilo, donde además quedó acreditado que el presidente de la República intervino de manera ilícita, que hubo dinero ilícito por parte de grupos empresariales, que hubo campaña negra por parte de grupos empresariales y otro tipo de grupos. Y eso entre otras muchas faltas, y no se anuló la elección. Y es porque la jurisprudencia del tribunal establece que una elección se anula cuando de verdad las pruebas son contundentes, hay seguridad de la conducta y esto resulta determinante para el resultado. ¿Qué teníamos en el expediente? En el expediente teníamos 3,188 acordeones. Acordeones que cabe decir que no se usaron, ninguno de esos se usó en el día de la jornada. Los acordeones se habrán utilizado, vamos a decir, se habrán confeccionado especialmente para la demanda. No lo sé, pero tampoco sería imposible, porque los acordeones se presentaron con la demanda, es decir, el 19 de junio, es decir, 18 días después de la elección. Es decir, cuando se dice es que hay una perfecta relación entre los acordeones presentados con la demanda y los resultados, pues lo que hay que decir es, pues cómo no, si se presentaron el día 19, ¿verdad? Por otro lado, no se referían solo a un tipo de acordeón. Había 51 tipos de acordeones, es decir, ni siquiera eran coincidentes entre sí los acordeones. Y de ninguna de las pruebas que analizaba el proyecto se podía saber cuántos acordeones se produjeron, cómo se distribuyeron, a quiénes se distribuyeron, quiénes los recibieron. Y lo peor de todo, yo creo que los famosos acordeones deben ser como una especie de, no sé, de objeto mágico que genere inmediatamente que termine la personalidad de aquel que lo recibe, porque parecía que según parecía señalar el proyecto, en el momento que recibías un acordeón, tu voto estaba capturado. Tú ya no tenías otra cosa más que ir y votar por las personas que estaban en el acordeón, cuando en realidad podías hipotéticamente recibir un acordeón y tirarlo a la basura, romperlo o conservarlo de recuerdo, o no hacerle caso a alguno. Y me doy a entender, no, parecía como si la sola entrega del acordeón te convertía en una especie de oveja ciega, sorda y acrítica. Sí. Por otro lado, Uh -huh. no sabemos en realidad dónde se distribuyeron los acordeones, cuántas personas cambiaron su voto por los acordeones.
Y sabes, esto es todavía peor porque se hablaba de una estrategia nacional, cuando no había pruebas respecto de todos los estados o había una pruebita respecto de cada estado y después se decía simplemente, ¿en qué era la pruebita? Un acordeón con todos los defectos que acabo de contar. Y se decía, es que aquí hay financiamiento privado o público ilícito. Pues la verdad es que primero para saber si es ilícito tenemos que saber quién puso el dinero. Y la pregunta es, ¿quién fue? ¿Quién hizo los acordeones? No había una sola prueba en el expediente que nos llevara a saber quién los hizo. ¿Fue el gobierno federal? ¿Fueron los gobiernos estatales? ¿Fue Morena? ¿Fueron los partidos de oposición? ¿Fueron las iglesias? ¿Fueron los sindicatos? ¿Fueron los empresarios? Vamos, que hay muchísimas posibilidades y no había ninguna prueba que nos llevara hacia una persona. Sí. Magistrado, ayer le escuché con muchísima atención y me llamó poderosamente la atención dos cosas. La primera es que usted aludió a un asunto de TikToks, que esta impugnación, este intento de tumbar la elección judicial se basó, entre otras cosas, en publicaciones en la red social TikTok. Si nos pudiera detallar un poco más sobre eso. La extraordinaria prueba que servía para probar el ilícito eran 4 TikToks. 4 TikToks que no sabemos quién los hizo, que no sabemos si fueron manipulados y que no sabemos cuántas personas lo vieron. Y es que es importante saber cuántas personas lo vieron para, dado caso, llegar a la idea de que es una conducta generalizada e ilícita. De verdad, fue una cuestión muy sorprendente, vamos a decirlo de esta manera. Pero 4 TikToks, magistrado, seguramente el magistrado ponente Reyes Mondragón habrá puesto un estudio del impacto, me imagino, millonario que tuvieron estas 4 publicaciones en redes sociales y que sirvieron para, pues, según él, ser una prueba que acreditara la nulidad de la elección. Pues en realidad no. La respuesta es, no existía ningún tipo de estudio en torno al impacto de esto. Decía, hay 4 TikToks, hay 3,188 hojitas, hay 44 fotografías, que por cierto son pruebas técnicas que también pueden ser perfectamente manipuladas. ¿De qué eran las fotografías? De acordeones. Acordeones que tampoco sabíamos si coincidían o no con las hojitas a las que estamos llamando acordeones. Es decir, no había pruebas. Espera, y la prueba maestra, que era así como la prueba extraordinaria y que servía para convencer sin duda, era un amicus curiae. Pero fíjate la palabra que utilicé, prueba. Porque el amicus curiae que fue presentado por un profesor del CIDE, en realidad, un amicus curiae es un documento presentado por alguien que se hace llamar a sí mismo amigo de la corte, que le quiere aportar al tribunal un elemento técnico, un elemento independiente. La primera pregunta que yo me haría es si en verdad el profesor del CIDE es independiente. Pero bueno, quizás sí. Ahora, viene la segunda cuestión. En realidad, si tú lees el amicus curiae, se ve que hay una serie de datos estadísticos que lo que tratan de demostrar es que había una relación que hacía imposible, o al menos supuestamente imposible, el que esta elección haya sido libre sin acordeones. Bueno, ahora, eso que se presentó no era un amicus curiae, era una prueba en estadística. Y cuando se presenta una prueba por una de las partes, existe el principio de contradicción, porque si no te quedas solamente con un peritaje. Entonces lo que tienes que hacer es agarrar el peritaje, darle vista de esto a la otra parte, a la perjudicada, que la otra parte nombre un perito en estadística, que este perito en estadística presente también en su caso un peritaje, y en todo caso, si los peritos no están de acuerdo, el juez tiene que nombrar un perito tercero en discordia. ¿Y qué sucedió? Nada. Se le da valor, pues prácticamente pleno, al amicus curiae, que en realidad es un peritaje en estadística. Esa es la verdad. Nos encontramos ante un proyecto que no tenía asidero jurídico ni fáctico alguno. Lo digo con mucho respeto, pero también con mucha contundencia. Sí, magistrado, estamos hablando con el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. ¿Qué
¿qué sí habría sido, magistrado, una prueba fehaciente, una prueba válida para ustedes? ¿Qué debió el magistrado ponente Reyes Mondragón poner en su proyecto para que, bueno, por lo menos se analizaran, digamos, las pruebas técnicas, jurídicas? ¿Qué elementos sí son pruebas, Pues lo abogado? más importante, pruebas de que el día de la elección sí se usaron los acordeones. Y eso no se prueba con acordeones que no se usaron antes que otra cosa. Pruebas de que efectivamente se entregaron a muchísimas personas y que estas personas, por algún tipo de coacción, no por el uso del acordeón, por otro tipo de coacción, que alguien te dijera, si no votas de esta manera, te voy a quitar el programa tal, o te voy a dar un dinero y tienes que votar de esta manera. Pero bueno, que un gran número de personas recibieron esto y que derivada de la coacción siguieron el instructivo. Porque también te pueden dar una hojita y tú no le haces caso. Ahora, en todo caso, también era indispensable identificar a las personas que hicieron estos acordeones. Y no hay una sola prueba al respecto. Es más, no hay una sola prueba de cuántos electores supuestamente cambiaron su voto o les controlaron el voto por recibir estas hojitas. No las hay. Ahora, en todo caso, tendría esto que haberse hecho pues a través de todo el sistema de pruebas que existe en materia electoral y que por cierto funciona para todas las elecciones, también de carácter nacional, incluyendo la presidencia de la República. Estaba justamente leyendo las reacciones que hubo en torno a esta determinación. Algunas de ellas les señalan, les acusan a usted, a Felipe Fuentes, a la presidenta Mónica, de haberse pues sesgado hacia la transformación, de haberse doblado ante la transformación, ante la 4T por esta determinación. ¿Usted qué diría al respecto, Pues abogado? mire, yo soy muy respetuoso. Yo diría que no, en este tribunal no hay tres de Morena y dos de la oposición. De ninguna manera. Yo no podría afirmar eso. No hay tres doblados con Morena y dos doblados con la oposición. En este tribunal hay 5 magistrados independientes. Yo, con muchísimo gusto, a quien me lo diga de frente, le puedo dar la lista, que es muy larga, de asuntos muy importantes en los cuales se ha arriesgado incluso el físico por votar a favor de la oposición cuando lo ha tenido, solo que en este caso no lo tenía. Pareciera, abogado, magistrado, que a veces no nos gustan las determinaciones, se lo digo como una persona que sigue la vida electoral, no nos gustan las determinaciones, unas sí, otras no, pero uno confía, por lo menos este periodista confía en que ustedes hacen su trabajo con solvencia técnica aprobada. Sobre ese punto en particular, magistrado, también quería preguntarle, porque usted ayer hablaba de la inteligencia ciudadana, un poco para cerrar sobre este tema de la amicus curiae y de las presuntas pruebas que presentaron ayer, hablaba de la inteligencia ciudadana que se ofende, usted trataba de darnos a entender, o así lo entendí yo, que el proyecto presentado ayer ofendía a la inteligencia ciudadana, al pueblo que salió a votar. Lo refería hace unos momentos, como si te entregaran un acordeón y con ese acordeón, pues ya tú en automático, pues sin criterio propio, sin estar politizado, votas como está consignado en el acordeón. ¿Usted cree que este proyecto que se discutió ayer genuinamente ofendía al ciudadano, a los más de 12 millones, 13 millones de personas que salimos a votar en esta elección judicial? ¿Ofende la inteligencia de los mismos? Mire, Máximo, yo estaría muy ofendido si yo fuera una persona miembro de los pueblos originarios mexicanos y me dijeron que yo voté por un presidente de la Suprema Corte indígena después de pues más de 150 años que fue el último presidente de la Suprema Corte indígena y que dijeran que fue por un acordeón. Yo estoy seguro que muchos miembros de las comunidades y pueblos de todo el país, de nuestros pueblos originarios, votaron por alguien porque seguramente se sienten representados por él. Y también muchas mujeres votaron por la nueva mayoría de la Suprema Corte, que serán 5 mujeres. Muchas serán porque encontraron su trayectoria y se sintieron representados en su proyecto de vida. Y por supuesto también habrá muchos alumnos y muchos estudiantes y muchos profesores que se sintieron identificados con por lo menos 2 profesores de la UNAM que efectivamente llegaron a la Suprema Corte.
Yo la verdad creo que decir que por un papelito mágico que no sabemos cuántos imprimieron, no sabemos quién lo imprimió, no sabemos en dónde se distribuyó, no sabemos cuántas personas lo entregaron, no sabemos quiénes cambiaron su voto, porque en el momento en el cual te entregan ese papelito mágicamente, te encuentras poseído por el papelito y votas como el papelito lo dice. Pues hombre, no estoy diciendo que no sea radicalmente imposible, solamente que hay que probarlo. Y cuando no se prueba, no se anula una elección. Solo 73 elecciones de 250,000 aproximadamente se han anulado. Sí, magistrado, y ayer vimos que llevaba el magistrado ponente una caja repleta de acordeones, incluso la magistrada Mónica Soto pues aludía que podrían ser acordeones recién impresos, nuevos, porque se veían sin manipular. ¿Usted pudo confirmar si esos acordeones estaban nuevos, se crearon para esa sesión en particular? A ver, yo lo que puedo decir es digamos, lo que pude ver de esos acordeones y no parecían manipulados. ¿Pudieron haberse confeccionado para la presentación de la demanda? Sí. Probablemente o casi seguramente no se utilizaron el día de la elección, el 1 de junio. Esos no. Sí, por último, magistrado, salvo que usted quisiera agregar algo adicional, al principio de esta charla nos decía que la legalidad, la validez de la elección ya está más que, de hecho, ya lo habíamos platicado, magistrado, pero de pronto siento que nos confundimos en el público, nos confundimos. De hecho, hoy la presidenta Sheinbaum también refirió que todavía hay procesos abiertos en contra de la elección judicial. Sin embargo, en otra charla usted ya me había comentado que como ocurre con la elección presidencial, cuando se le entrega la constancia de validez por parte del Tribunal Electoral a la persona electa, en este caso la presidenta o presidente de la República, con eso queda ya sellado, validado, ratificada la validez de una elección. En el caso de esta elección judicial, pues si no mal recuerdo, corríjame si me equivoco, al momento de que el INE entregó la constancia de mayoría y que se emitió una sentencia sobre la validez de la misma, pues ya no hay nada que hacer. O sea, los que fueron electos y tienen su constancia, ya no los puede mover absolutamente nada ni nadie. Sin embargo, hoy la presidenta Sheinbaum alude que todavía hay procesos abiertos en contra de la elección judicial. ¿A qué se refiere? Y preguntarle por último si esta elección judicial, Hugo Aguilar, Lenia Batres, Loreta Ortiz, las ministras, los ministros electos, los magistrados electorales que van a llegar recién a la sala superior, ¿a esos ya no los mueve nadie o todavía están en riesgo? A ver, hasta el momento han sido dos las elecciones que ya están completamente juzgadas por cuanto hace a su validez, que es el caso de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el caso también de la Sala Superior, los dos magistrados, o magistrado y magistrada de la Sala Superior, que la Suprema Corte ya también validó. Esos dos ya son cosa juzgada y como dijo usted, esos ya no los mueve nadie. Pero durante aquí al próximo 28 de agosto, todavía tenemos nosotros por delante una faena larga y compleja, porque nos queda por resolver Tribunal de Disciplina Federal, nos queda por resolver el resto de las salas regionales de nuestro propio tribunal, juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito. Es decir, todavía tenemos por delante bastante trabajo de aquí al 28 de agosto y en temas de fiscalización tenemos anunciados y están llegando alrededor de 1,000 y tantos expedientes más, pero bueno, esos no son tan urgentes, es decir, no tienen que resolverse en una semana. Cierro, magistrado. Entonces, hoy por hoy no sabemos quién pagó, quién imprimió, dónde se guardaron, quién los repartió, quién los mandó a hacer, quién puso el dinero de estos acordeones, y no lo sabemos porque quienes han demandado esta operación acordeón no aportaron facturas, me imagino videos de la bodega, ubicación de la misma, videos de la distribución, videos de la distribución, declaraciones de personas específicas que digan, me dieron el acordeón y yo cambié mi voto porque me condicionaron un programa, me dieron dinero para votar. Nada, nada, nada. Y en cambio sí había muchas pruebas anónimas a las que se les quería hacer
plena validez. De verdad, un proyecto con poco asidero jurídico. Y el INE, nos decía, no es una instancia, no es la Fiscalía Electoral, el INE no es una especie de instancia que se ponga a revisar los dichos, los dichos, las narrativas, los recortes de revistas, de periódicos. No hay nada que hacer. Abogado, magistrado, esto ya está sellado. Ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tema está terminado. Y el caso de magistrada y magistrado de la Sala Superior también está terminado. Le agradezco muchísimo, magistrado. Siempre es muy ilustrativo poder escucharle, poder conocer su opinión técnica jurídica, más que opinión, bueno, pues que nos, de pronto sí es muy técnico el asunto cuando se siguen las sesiones. Ayer se echaron más de 4 horas, cerca de 4 horas en su discusión, su intervención de 30 minutos, pues uno se puede perder en ese pues debate tan álgido que tuvieron. Yo le agradezco mucho siempre que nos tome la llamada, donde podemos ver, escuchar y seguir más información que nos pueda aportar. Gracias, Máximo. Un saludo para todo tu auditorio y para ti. Gracias, magistrado. Bueno, pues con esto nos despedimos. Nos vemos en la siguiente.